la violencia con una pregunta, al menos la he empezado por mí y la comparto con vosotros, era de por qué la violencia nos fascina tanto, porque es una cosa que nos interpela enseguida, que moviliza nuestro ser. Cuando hay sangre estamos ya enseguida interpelados. Y entonces he buscado un poco las opiniones de las personas que han trabajado un poco sobre el tema, y lo que se define así es que la violencia fascina porque primero es una cosa prohibida. Por una parte es una cosa prohibida, y por otra parte la transgresión de lo prohibido pues procura un placer. Entonces esta transgresión crea una secreción adrenérgica que hace que la violencia, pues cuando en un periódico, una tele, una película, hay un momento violento, nuestros sentidos se movilizan. Y entonces nos encontramos con, al mínimo, para empezar, porque es un tema muy amplio, nos encontramos con una bifurcación muy rápidamente cuando empezamos a reflexionar sobre el tema. Encontramos rápidamente la violencia legítima, que suele ser la violencia representada por la ley, por el Estado, por todo lo que... Y la violencia indignada, es decir, hay los dos campos que luchan entre ellos, que es la violencia que defiende o que conserva el derecho, y hay la violencia que fundamenta el derecho. Es decir, que hay la violencia, por ejemplo, del militar, que él tiene derecho a ser violento, y hay la violencia del que cuestiona el militar. ¿No? Tenemos, para empezar, estas dos ramificaciones. Entonces nos encontramos en esta situación. Siempre hay una violencia y vamos a intentar interpretarla, entenderla, digerirla, reconocerla desde estos dos polos. Es una contestación del derecho o es un mantenimiento del orden, ¿no? Entonces muy rápidamente nos vamos a tropezar sobre temas de legitimidad, de justicia, de ética, etcétera, etcétera. Es decir, que cada uno va a intentar posicionarse entre estos dos polos. Entonces, y todas las consecuencias que dan, es decir, cuando nos encontramos con una violencia conjugal, o con una violencia económica, o con una violencia parental, o con una violencia interna, siempre vamos a estar diciendo, a ver, ¿esto es legítimo o no es legítimo? ¿Esto es legal o no es legal? Y según la gimnasia entre las dos partes, cada uno se va a situar según su violencia interna. Y ahí empieza, si queremos decirlo, la reflexión sobre la violencia desde el psicoanálisis. Todo lo que acabo de decir es la violencia desde la sociedad, desde lo externo. Cada uno se va a posicionar en un tema
confrontación entre estos dos campos, es decir, el que funda, que conserva la ley o lo que funda la ley, según la organización interna de su propia violencia. Entonces, ¿cuál es la opinión psicoanalítica de la violencia? ¿A dónde hemos llegado desde hace 2 siglos que hemos descubierto el inconsciente, las instancias, la organización interna, el mundo interno, los objetos internos, etcétera? Y bien, nos acercamos a estar más o menos de acuerdo, a pensar que podemos resumir diciendo que la violencia es una enfermedad del amor. Sí. Cuando la capacidad de amar encuentra una patología, y bien, vamos a ver una forma de violencia. Es decir, por ejemplo, si pensamos a las relaciones de pareja, y bien, cuando el amor compartido en esta pareja va a empezar a enfermar, vamos a encontrar en los principios de la enfermedad la violencia verbal. Después vamos a encontrar, a medida que avanza la enfermedad, otras formas de violencia que pueden llegar hasta matar. Ya sabemos que vivimos en una Europa moderna, democrática, evolucionada, donde hay una mujer que muere cada 5 horas de mano de su pareja. Es decir, si cogemos el amor al hijo, vamos a encontrar las patologías del amor al hijo, que va a pasar desde la falta de respeto básica, es decir, el maltrato ordinario, de cállate, tonto, patita, hasta a medida que avanza la patología, tenemos formas de violencia más graves, que repito, que van de la humillación, la palabrita que no en su lugar, el insulto, y la cadena de la enfermedad del amor, ya sabemos que va de la falta de respeto básica a la muerte. El amor enferma como las células, como el cáncer. Es decir, que el amor enferma, cuando el amor empieza a enfermar, es una mala multiplicación de sus fuerzas, exactamente como cuando una célula se cancerígena. Es una cosa constitutiva del ser humano, la violencia. No es una cosa que le viene de fuera. No es una cosa que le viene de fuera. El ser humano no es una entidad de amor, que algo externo, no es una enfermedad que se coge como la gripe. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad interna del sistema que va a ir produciendo las distintas formas de violencia. Y sabemos desde los más importantes trabajadores de los temas de violencia que la especie humana es una especie constituida de una capacidad muy, dominante, de que el ser humano quiere justamente lo que tiene el otro. Es decir, que el mimetismo en nuestra constitución es muy fuerte. Y entonces el otro
lo otro nos sirve a usar nuestra agresividad. Queremos lo que tiene el otro, queremos ser como el otro, queremos quitar al otro, queremos humillar al otro, queremos hasta matar al otro. Y es un largo camino. Es un largo camino de humanización que nos ha llevado a las sociedades donde hemos descubierto que mejor no pelearse por las mujeres del mismo clan, porque si no es el follón, porque la va a querer uno y la van a querer todos. Entonces hemos empezado para decir, cada clan, la relación sexual debe estar de un clan a otro clan. Después hemos puesto la prohibición del incesto, porque claro, es muy fácil querer el más próximo, etcétera, etcétera. Hemos ido poniendo las bases de cómo protegernos de nuestra agresividad intrínseca. Pensar sobre la violencia es pensar sobre la violencia interna de cada uno. Y más una sociedad está compuesta de personas que no reflexionan sobre su violencia, más habrá conflictos violentos. ¿Cómo definimos la violencia? Es todo acto es violento cuando hace un prejuicio moral o físico al otro. Empezamos básicamente con esta definición, y entonces esta definición nos lleva muy rápidamente a la noción de responsabilidad hacia el otro, y llegamos rápidamente entonces a los temas de ética, de respeto, etcétera, que son los únicos antídotos a esta cosa que llevamos todos dentro y que está, muy dispuesta a salir. No es una tendencia humana que sale excepcionalmente. La violencia se compara muy rápidamente al sudor, es decir, que es nuestro sudor. No podemos, cada día, si no nos duchamos, huelemos mal. Es decir, que la violencia se expresa cada día, no es una cosa que tenemos ahí perdida, que a lo mejor un día se va a expresar. Nosotros tratamos cada día esta enfermedad, porque sea quien sea el paciente que pregunta sobre la armonía en su vida, ella está preguntando qué pasa con mi amor, qué pasa con mi odio. Y a medida que vamos sabiendo manejar nuestra capacidad de amar, vamos armonizando nuestra capacidad no violenta. La no violencia es una capacidad de gestionar la energía amorosa. A medida que el amor se enferma, sube la violencia y la inversa. Qué bonita.